Cuando se mencionan los 7 pecados capitales, inmediatamente nos remitimos a esto. No, no, eso no. Bueno, algunos pensamos en eso, pero no me refiero a eso. O sea, la mayoría pensaría esto otro. Exactamente, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por lo tanto, asociamos estos 7 conceptos a religión y castigo y esas cosas, ¿no? Pero no, nada que ver. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. Primero, lo primero, este canal no hace apología de ninguna creencia religiosa. En lo personal, el ingeniero M, o sea, yo, soy agnóstico, pero eso también es irrelevante, pues el canal se trata de pragmatismo, pensamiento crítico y cero dogmas. Habiendo dicho lo anterior, ¿de qué va este video? Simple, lo que me llamó la atención de los 7 pecados capitales es que se trata de un tema que pareciera muy religioso, pero viéndolo desde un punto de vista pragmático, nada más alejado de la realidad. Esto es como aquel libro de Friedrich Nietzsche, cuyo título original en alemán es Menschliches als Menschliches, o si lo traducimos al español, sería humano, demasiado humano. Y como ya sé que haters gonna hate, y no van a faltar los chillones que lleguen con que ay, es que deberías decir los títulos todos en español. Pues no, me encanta decir los títulos en su idioma original. O sea, estos YouTube tienen muchas alternativas, se pueden ir a ver a Oxlack, a Chumel, a Dross, no sé, Escamilla, bye. Y para los que se quedaron, ahora, para entender mejor, un poco de contexto. La inclusión de los 7 pecados capitales en el canon de la Iglesia Católica y el manejo de estos ha sido un proceso evolutivo hasta lo que conocemos hoy en día, y como muchos apuntan en el protestantismo, sí, la Biblia no hace una referencia explícita u ordenada de estos 7 pecados capitales. No forman parte de un mandamiento o ley. Entonces, ¿por qué existe esta lista? Creo que aquí es justo comentar que se llaman pecados capitales no porque en magnitud sean más graves que las faltas a los 10 mandamientos más importantes. El uso de la palabra capital, que significa cabeza en latín, se refiere a que estos pueden ser la causa de otros pecados. Los 7 pecados capitales no son otra cosa que vicios, así de simple. Entonces, si no les gusta mucho llamarles pecados capitales, simplemente se pueden referir a estos como los 7 vicios originadores. ¿Y qué es lo que originan? Pues otros pecados. Lo que fuera de un contexto religioso podríamos denominar como faltas a las buenas costumbres, a la moral, al orden. Y bueno, por ahí del siglo III, a un buen hombre conocido como San Cipriano, se le ocurrió la buenísima idea de ordenar una lista de los 8 vicios que originan el pecado y llamarlos pecados capitales. Así es, 8, no 7, 8, divididos en 2 órdenes. Primero, los vicios hacia el deseo de posesión, empezando con la gastrimagia, palabra en griego que engloba 2 vicios, la gula y la ebriedad, seguido por la filarguria, que significa amor hacia el oro, lo que interpretamos ahora como la avaricia, y después la porneia, que es la lujuria o amor a la carne. Y en la segunda clasificación están los 4 vicios irascibles, los cuales no son deseos, sino carencias o frustraciones. Y ahí empezamos con orgé, que es la cólera irreflexiva, la crueldad, la violencia o lo que interpretamos como ira. Seguido por la asedia, que es una depresión profunda o desesperanza.
y lo podríamos interpretar como la pereza. A continuación está la lupe, que se traduce como tristeza, y por último la uperefanía, que es el orgullo o soberbia. 2 siglos después, otro buen hombre, San Juan Casiano, los pasó al latín, pero dejó a la gastrimagia en griego por no haber una palabra en latín que significara al mismo tiempo gula y ebriedad. No fue hasta el siglo VI que el Papa Gregorio Magno armó la lista que conocemos hoy: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula. Pues muy bien, ahora ya había hablado en un video anterior sobre el pensamiento crítico. Bueno, pues vamos a usar eso para deshacernos de cualquier predisposición que tengamos y examinar esta lista sin ningún tipo de sentimentalismo, ni sesgos, ni nada de eso. Entonces respiramos, aclaramos la mente, estiramos un poquito los brazos y ahora, como pueden ver, es una muy bien estructurada lista de actitudes perniciosas que a quien dañan es a nuestro propio ser. Así de simple. No, de nuevo, no soy religioso ni estoy promoviendo el pensamiento religioso ni el catolicismo. Todo lo contrario. Esto se trata de entender las cosas por lo que son realmente y fuera de todo tipo de ideologías y de sesgos que puedan desviar el mensaje. Pero va, hasta aquí con el contexto. La verdad es que no lo podía dejar fuera porque es importante poner todo en perspectiva para el entendimiento. Sin embargo, hice lo humanamente posible por compactar todo este rollo al mínimo. Dicho lo anterior, vamos con el primer vicio o pecado, o como más les guste decir. ¿Qué es la ira? Pues es una emoción, así, una que se expresa como irritabilidad, enojo, ganas de partirle en su madre a todos. Entonces, como es un sentimiento, es un pensamiento, viene desde nuestro cerebro y va hacia todo nuestro cuerpo, tiene efectos físicos en el mismo. Por supuesto, son hormonas que recorren todo nuestro ser, como son la adrenalina y la noradrenalina, las cuales provocan también un aumento en el ritmo cardíaco y pues la presión sanguínea, entre otros. Por eso a los que están enfermitos del corazón o de algunas otras cosas les dicen no se enoje, tranquilícese, y tienen que estar tomando medicamentos para estar bajando la presión sanguínea, ¿no? Pero ya desde la antigüedad se estudiaba la ira y los antiguos estudiosos la veían como una emoción primordial que todos los seres humanos podían experimentar en ocasiones y como algo que tenía un valor funcional para la supervivencia, pues la ira puede movilizar recursos psicológicos para una acción correctiva. Sin embargo, una ira incontrolada puede afectar negativamente la calidad de vida personal y social. Ahora, los psicólogos modernos ven a la ira como una respuesta inmadura o incivilizada a la frustración, la amenaza, la violación o la pérdida. Por el contrario, mantener la calma ante una provocación se considera admirable. Entonces, la ira es un sentimiento primitivo que compartimos con ancestros desde la época de las cavernas y que nos ayudó a sobrevivir. También la ira encausada nos ha servido para ganar batallas, aplastar enemigos, defendernos de injusticias y tantas cosas más a lo largo de la historia. Pero también suprimir la ira puede tener efectos dañinos a nivel físico, lo que llamamos comúnmente estrés. Entonces, sentir la ira, dejarla fluir y llevarla a la acción es bueno, ¿no? Bueno, ahí no me voy a meter. Creo que depende de cada circunstancia, pero vamos a seguir entendiendo. Aquí hay una situación con el nivel filosófico y especialmente con los escritos más antiguos, que es que se pierde un poquito por esta cuestión de las traducciones y también de anacronismos y más cuestiones. Entonces pareciera que se está poniendo la ira al mismo nivel que cólera, rabia, enojo o furia. Pero si regresamos a nuestra lista original con la que empezamos todo esto, es bastante obvio que se refiere a un nivel más alto que un simple enojo o que la furia que podemos sentir fruto de una frustración. Es ira.
es descontrol total, es una persona que perdió toda conexión con el razonamiento, es lo que en inglés se le llama rage. Por eso, la frase "me ganó la ira" no es por un corajito, ¿verdad? No, es un torrente de emoción desbordada, que nos lleva a tomar acciones que normalmente no tomaríamos. En la química del cerebro humano son hormonas que suprimen las áreas de control e inhibición. Es frenesí que incluso nos hace sentir más fuertes, invencibles. Una persona iracunda, al igual que una que está bajo el influjo de ciertas drogas, puede recibir golpes y hasta impactos de bala y aún así seguir fijo en su objetivo. ¿Eso es bueno? Pues no lo sé. Efectivo quizá, fatal definitivamente. ¿Y saben qué más le pasa a una persona iracunda? Se enferma. Todo ese torrente de hormonas corriendo por el cuerpo, como si de una droga se tratara, llevando los órganos al límite, recordando que la ira es un remanente de los instintos primordiales, un recurso de supervivencia que hace al cuerpo reaccionar más allá de sus posibilidades normales. Pero ya no tenemos que huir de un tigre ni cazar mastodontes, ya no tenemos peleas tribales de cuerpo a cuerpo. Bueno, quizás en África Central o en la isla de North Sentinel, pero no aquí. En esto que llamamos la civilización occidental, el efecto que logra en los cuerpos humanos es distinto, y las consecuencias de toda esa adrenalina y el cuerpo llevado al límite, pero sin descargar esa violencia, más que a puros gritos y rabietas, es un desgaste en los órganos como el hígado, el páncreas, riñones, colon, estómago y más. Tan acostumbrados estamos a la palabra estrés que ya ni relacionamos qué es y por qué cada vez es más común que sufrimos los efectos de esto. Estrés es un anglicismo, proviene de una palabra que se traduce como tensión. Y ciertamente estamos muy tensionados. Y mucho de esto es por esos instintos subyacentes que no saben acoplarse a la modernidad. ¿Cuántos miles de años lleva el Homo sapiens sapiens en la Tierra? ¿Cuántos años tenemos conduciendo autos? ¿Cuántos desde que vemos televisión? ¿Cuántos desde que dejamos de partirnos la madre por luchas territoriales? La vida del ser humano ha cambiado mucho y en muy poco tiempo. Una persona entregada a la ira es una persona que está enfermando a su cuerpo, una persona que puede causar daño y una persona que no está pensando claramente. Por lo tanto, es alguien que se ha desconectado de su ser inteligente, una persona entregada a un instinto básico que solo es útil como carne de cañón, pero al mismo tiempo difícil de controlar. Es un riesgo ambulante. Si lo vemos desde un punto de vista metafísico, está desconectado de su ser infinito, o lo que en la cienciología se llama el Zetán. Y esto me hace retomar las creencias modernas. Por ejemplo, tanto en el budismo como en el hinduismo, se trata la ira como un obstáculo o una emoción destructiva. El Islam lo señala como una debilidad. El catolicismo como un incitador al pecado, ya lo habíamos dicho. Y en el judaísmo, aunque hay cierta ambigüedad, se advierte que puede llevar a acciones no constructivas o inconvenientes. ¿Todo eso solo porque se le crispan a uno los bigotes? Pues sí, como ya se dijo. Cuando hablamos de ira, hablamos de una emoción desbordada, el enojo o la rabia llevada al límite. Fuera inhibiciones, te explotó la tacha. ¿Y qué hace una persona iracunda? Pues nada constructivo, actúa por instinto, no es racional. Ahora, tanto el desborde del sentimiento como la negación del mismo son ejemplos claros de ego. En un lado tenemos a un individuo sometido ante su propia ira, abstraído en sí mismo, inconsciente de lo que pasa alrededor, incapaz de sentir empatía e imposibilitado de entender las consecuencias de sus actos. Eso es egoísmo. Y, por otro lado, quien suprime los sentimientos, quien ahoga la ira creyéndose superior a sus instintos primordiales, realmente es sujeto del ego también. Es incapaz de entender el daño que se está causando y que podría causar a otros al nublar su visión. Al entrar en modo full berserker, pues sí, vas a repartir madrazos y hachazos, pero pierdes la visión estratégica, la claridad de mente, porque estás desconectando tu vínculo con la inteligencia y dejando que ciertas hormonas perniciosas tomen control de tu cerebro, de tu cuerpo y causando estragos. Y para ilustrar esto,
Voy a usar un ejemplo de la ficción del universo de Star Wars, porque es uno de mis favoritos y ya, eso. Bueno, aquí existe el mito de que los Sith son un club de villanos entregados completamente a estas emociones pecaminosas, por ejemplo, la ira. Este argumento se cae ante una lógica muy simple. ¿Acaso un Sith completamente dominado por la ira y la avaricia podría haber esperado tantos años para concretar planes tan precisos y delicados como lo hizo Palpatine? Eso requiere premeditación, paciencia y una visión imposible de alcanzar para alguien que esté cegado por la ira. Los Sith no estaban supeditados por sus sentimientos más primitivos, simplemente los aceptaban y usaban a su favor. Y por otro lado, la Orden Jedi pregonaba la supresión de sentimientos a favor de una supuesta calma y una falsa tranquilidad por medio de ejercicios de respiración. Y esta negación, o sea, ese ego, pudo haber sido parte de lo que nubló su visión y los puso de pechito y al pie de su enemigo, más preparado. Aunque dentro de los Sith también había compas muy berserker, como Darth Maul, y ya sabemos cómo le fue. Entonces, para cerrar, ¿es la ira un pecado? ¡Claro que sí! Es un pecado contra ti mismo. Te dañas a ti, dañas a los demás, actúas a lo bestia. Por eso es que les digo, relájense un chingo. Tómense una cerveza, un whisky, bébanse un té, escriban, lean, hagan cosas productivas y muy importante, respiren. Gracias por ver este video. No se olviden de dar su pulgar hacia arriba, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.